Hola queridos hermanos, queridos amigos, volvemos a encontrarnos un nuevo día y hoy también, gracias a Dios, vamos a poder abrir la palabra, su palabra, y vamos a estudiarla juntos. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice en Génesis, final del capítulo 28 y comienzo del capítulo 29. Estamos con la historia de Jacob. Hace unas cuantas días que no habíamos estado en Génesis, ya que nos hemos estado ocupando de Romanos, de un estudio especial, de bibliología, y hoy nos toca volver a Génesis. Así que vamos a seguir recibiendo enseñanza de cómo Dios trató con estos hombres de la antigüedad, y estos testimonios quedaron escritos, dice la Biblia, quedaron escritos para nosotros, para enseñarnos a nosotros. Así que vamos a hacer una oración en primer lugar. Le pediremos al Señor que Él sea quien nos dirija y tendremos este tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por un nuevo día y una nueva oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y de esa forma escuchar tu voz. Es un privilegio poder hacerlo junto con cada uno de mis hermanos que apartaron este tiempo para que nos veamos en este directo, y también aquellos que lo ven en diferido. Todos nos sentimos parte de esta misma obra, de tu cuerpo, de la Iglesia Universal, que a través de este medio nos reunimos, Señor, en la distancia, con hermanos a miles de kilómetros, con otros más cercanos, pero es un motivo para agradecerte a ti. Nos has permitido vivir una experiencia única en la modernidad del tiempo que nos tocó vivir. Cada tiempo tuvo sus peculiaridades y sin duda estos tiempos que vivimos son también diferentes y especiales en todo lo que nos rodea. Por eso te pedimos que nos des sabiduría para saber utilizar todos estos medios de esa forma sabiamente. Y ahora, pues sin duda que si hemos decidido abrir tu palabra y estudiarla juntos, sin duda que esto es una buena elección, la mejor. Y viene de ti, Señor. El Espíritu Santo nos va a guiar, estamos seguros, porque tú lo prometiste. Y venimos a ti pues buscando esta tu dirección. Guíanos, enséñanos, danos sabiduría y bendice a todos mis hermanos, que tú suplas en sus necesidades, que tú trates con ellos, Señor, allí donde necesitan ser cambiados o tratados por ti. Te agradecemos todo esto y te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos. Aquí estamos. Aquí nos volvemos a encontrar un día más. Yo ya voy preparando por aquí mi Biblia. Abrid vuestras Biblias, si las tenéis. En Génesis, capítulo 28, nos vamos a encontrar allí en el final del capítulo 28. Nos faltaba un poquito de ver de este capítulo. Habíamos estado viendo la salida de Jacob de Canaán para ir a Harán, y en Harán, como su padre Isaac le dio instrucciones para que fuese a encontrar esposa allí, en Harán. Así que eso es lo que habíamos estado viendo. Final del capítulo 28. Estábamos detenidos en ese momento especial de el sueño que Jacob tuvo cuando Dios se le aparece. Dios se le aparece en mitad del camino, en un lugar llamado Betel. Así es el nombre que Jacob le va a poner a este lugar, y después en la Biblia leímos el otro día que este lugar es un entorno de otros acontecimientos que ocurrieron. Betel significa casa de Dios, y entonces pues ahí el Señor estuvo tratando con Jacob. Es la primera vez que Dios le habla a Jacob. Porque dijimos que Dios no tiene nietos, o sea, Jacob no es simplemente el heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham, su padre, sino que ahora también Jacob Dios establece una relación especial con él, para hablarle y tratar con él de esta manera. Entonces ahí estábamos viendo esto. Vamos a continuar
Habíamos visto hasta el versículo 17. Vamos a ver esta parte final de este capítulo 28, del versículo 18 hasta el 22. Vamos a estar ahí viendo esta parte que nos falta. Y bueno, estaba esperando a ver si los hermanos se iban conectando. Hay días que parece que hay como dificultad a la hora de las conexiones, pero ahora ya veo que están los hermanos conectándose. Solo tengo un par de saludos por ahí, así que los voy a leer rápido. Hay días que cuando dejo de orar y miro ya veo hay un montón de saludos. Hoy no sé si algunos están viendo el fútbol o qué. Pero ahí tenemos a Fernando Chala, bendiciones, querido Fernando, bienvenido. Y también a Juan Bermudo. Hola Juan, Dios te bendiga, bienvenido. Y ahora acaba de entrar el mensaje de otro Juan, Juan Vázquez. Buenas tardes Juan, un saludo, abrazo y dice Juan que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Y bueno, ahora ya también entró el mensaje de Yoli Gaby. Gabriel y Yolanda también han escrito buenas noches, bendiciones para todos, dicen nuestros hermanos. Bueno, pues ya hay más hermanos conectándose. Repito, estamos en Génesis, final del capítulo 28. Ahí está Carmen Reyes lanzando corazoncitos. Y vamos ya a Génesis capítulo 28. Nos queda del versículo 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a causa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de mi Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bien, hay cosas que aprender todavía en esta parte final del capítulo 18. Lo primero que vemos es que después de esa visión que él tiene en sueños, él sabe que es algo especial que Dios le ha mostrado, que Dios le ha dado, y él dijo: este lugar es terrible, dijo, estaba con un temor reverente de haber sentido esa sensación de estar en la misma presencia de Dios. Y entonces él dijo: este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y al levantarse por la mañana, dice que tomó la piedra que había usado de almohada para dormir, de cabecera, y dice que la alzó, la colocó allí puesta, y dice, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. En el Antiguo Oriente, los pilares o piedras conmemorativas solían recordar algún hecho importante, como una victoria, una gran victoria militar, una victoria militar, un pacto que se establecía en un lugar, o una manifestación divina, algo sobrenatural que ocurría en un lugar determinado. Entonces, esto era una costumbre que se hacía en Oriente, porque a veces uno se puede preguntar, ¿no? ¿Y por qué ahí Abraham levantó un altar de piedras, o por qué hace esto Jacob? Hay una diferencia entre el altar que se levanta a esto que está haciendo aquí Jacob. No sé si te diste cuenta en la diferencia. Cuando Abraham levantaba un altar de piedras, normalmente era para ofrecer sacrificio y adorar a Dios. Pero no es lo que hace aquí Jacob. Aquí lo que hace Jacob es tomar la piedra en la que estuvo durmiendo, la levantó, o sea, seguramente era una piedra plana o de alguna forma, y él la colocó de forma visible, se convierte en una señal, dice ahí. Y dice que la ungió con aceite. El ungirla con aceite era el acto de consagrar ese objeto, en este caso una piedra, y de esa forma quedaba así como una señal, algo oficial de que eso significaba algo, eso marcaba alguna diferencia. Entonces, cuando vosotros sabéis, yo a veces os he comentado que
soy aficionado a subir montañas, soy alpinista. Entonces cuando a veces se puede, ahora hace tiempo que con confinamientos y eso no hemos hecho muchas cosas, pero cuando tú subes una montaña, normalmente se ha marcado con piedras el pico de la montaña. Se ha hecho una especie de señal conmemorativa. Se han apilado piedras, te encuentras un mojón de piedras, se han apilado piedras y entonces eso indica que es el pico de una montaña. Y a veces ahí, pues, los montañeros tienen la costumbre de hacer cosas como dejar alguna nota escrita. Ponen ahí una nota en la fecha tal, pues hemos subido este pico, no sé qué, y dejan ahí una nota. En algunos de esos picos hay una cajita para que ahí los montañeros puedan poner esos objetos. Me he encontrado en más de un pico banderolas tibetanas, que no es muy usual que eso se ve aquí, pero hay de todo. Las banderolas tibetanas las encuentras, pues como dice el nombre, en el Tíbet. Son como una especie de unos cordones con trozos de tela de colores y en esos trozos de tela, banderolas, hay oraciones escritas en el idioma propio de allí del Tíbet. Entonces está ahí todo escrito, tú no entiendes nada. Y esos cordones los enredan en ese mojón de piedras que marca el pico, ahí los enreda. Y te lo encuentras ahí, es curioso. Entonces son costumbres de marcar un lugar que tiene un significado, que tiene una relevancia por algo, pues se marca apilando piedras. Hay picos que están marcados oficialmente. Entonces ahí ya la autoridad hizo una columna de hormigón y ahí se marca como un punto geodésico, ahí está marcado, altitud tanto, y está marcado. Pero no todos los picos tienen esa marca oficial. Hablamos de picos más representativos, ¿no? En algunos picos, como el Aneto es el pico más alto del Pirineo. En los Pirineos el pico más alto es el Aneto, tiene 3.404 metros de altura. Y ahí hay una cruz enorme de hierro, de metal, está ahí, marcando el pico, una cruz enorme. Entonces, pues, son costumbres de marcar con señales lugares emblemáticos, lugares así conocidos. Y fíjate que esta costumbre, pues, no se la inventaron recientemente, sino que viene ya de muy antiguo. En la antigüedad y aquí en los tiempos de las historias que nos cuenta el Génesis, del tiempo de los patriarcas, pues ya se hacía eso. Entonces la diferencia es eso, cuando se hacía un altar y cuando se levantaba, como en este caso, una piedra, una columna, como señal de que ahí había ocurrido algo especial. Puede ser que fue una gran victoria militar, puede ser que fue un punto en el que se llegó a un tratado, un pacto, un acuerdo entre dos pueblos, dos reyes, algo importante. Cuando Josué y el pueblo cruzaron el Jordán, ya sabes que el Jordán venía en época de desbordamiento, de lluvias, y venía muy caudaloso, pero para que todo el pueblo pudiese cruzar, Dios obró un milagro y las aguas del Jordán se detuvieron en un gran montón, se formó como una presa invisible por el poder de Dios y todo el pueblo cruzó en seco el Jordán. Y antes de que las aguas volviesen a su curso, Dios le mandó a Josué que tomase 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Israel, que tomase 12 piedras del lecho del río, y con esas piedras levantase un monumento conmemorativo. Es lo mismo que aquí estamos viendo, una señal, un monumento conmemorativo. Y Dios le dio a Josué las razones. Le dijo, y esto os será por señal. O sea, para que sepáis que yo os traje aquí y que cruzasteis el Jordán en seco. Porque estas piedras fueron cogidas del lecho, del fondo del río Jordán. Incluso dijo Dios, y así cuando vuestros hijos el día de mañana os pregunten qué significan estas 12 piedras, vosotros les explicaréis. Una historia para explicar. Estas piedras, hijo, las cogimos del fondo del río Jordán. ¿Y cómo pudisteis cogerlas? No, porque Dios detuvo las aguas y cruzamos en seco. O sea, era
era mirar las piedras, las 12 piedras, era la seguridad de decir, estamos aquí porque Dios nos trajo. Es algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Tú tienes que tener tu propio monumento conmemorativo. No tienes por qué apilar piedras o construir algo, sino que tú sepas que estamos aquí porque Dios nos trajo. No estamos aquí por voluntad propia. Somos sus hijos, Él hace su obra en nosotros y ellos tenían esas figuras conmemorativas en sus ojos, ante sus ojos cada vez que las veían. Aquí mismo en Génesis, un poco más adelante, en el capítulo 31, versículo 45 al 54, para ponerte otro ejemplo, capítulo 31, 45, dice, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con vosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasare este majano contra ti, ni tú pasares este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien tenía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Te he puesto esto, ya llegaremos a este punto para estudiar esta porción, pero te lo he puesto como ejemplo para que veas que era una costumbre. Se levantaba este montón de piedras, o un pilar o algo así de piedra, como señal, en este caso, de un trato, que Labán hacen con Jacob. Ambos hacen un trato, y cada uno jura por sus dioses. Y entonces pone, un juramento, recuerda, es hacer que Dios intervenga, es poner a Dios por testigo, así que Dios se convierte en juez de un juramento. Entonces, más adelante, estos altares, porque si te has dado cuenta ahí, Labán juró por Nacor, juraban por dioses que ellos tenían, juraron por el Dios de Abraham, de Isaac y ahora de Jacob, pero también estos monumentos, aunque eran la señal de un pacto, tenían una implicación espiritual, porque normalmente se convertían en señales representativas también con juramentos de dioses paganos. Por eso Dios mandó derribar estos altares, así se convertían en altares estos lugares. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, dice, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas de fuego. Aquí las instrucciones, Dios dijo destruir sus ídolos, sus imágenes, pero también dice sus altares, que eran estos montones de piedras que se levantaban con motivos distintos, una manifestación divina hacia un Dios, por un trato que se ha hecho, por algún motivo. Cuando Dios levanta las señales por el sueño que ha tenido. Betel, casa de Dios, este es un lugar santo, y ahí levanta su piedra y la unge con aceite. Aquí mismo en Deuteronomio capítulo 12, versículo 3, dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Bien, esos lugares que quedaban marcados con un nombre y con un significado especial por diferentes motivos, las imágenes, los ídolos, pero también los altares debían ser destruidos.
En el libro de Oseas, profeta Oseas, capítulo 12, te quiero mostrar otro detalle en relación con esto que estamos diciendo, que os he dicho. Oseas 12, versículo 2 al 4. Dice Oseas 12, 2 al 4. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. En 3 versículos se hace un resumen de la vida de Jacob que concluye en Betel. O sea, después la vida de Jacob continuó, claro, pero aquí se hace un resumen en cuanto a lo que Jacob era y lo que os sucedió en su vida en cuanto a su relación con Dios. O sea, primero dice, Jacob era un engañador. Nació tomando por el calcañar a su hermano. Así Dios trató con él para castigar a Jacob, las cosas que le ocurrieron, todo. Pero venció al ángel. En Peniel, Jacob se agarró al ángel, no te soltaré si no me bendices. Y son los 2 momentos claves en la vida de Jacob. Betel y Peniel. Venció al ángel y prevaleció. Y lloró y le rogó. Y en Betel le halló. Allí habló Dios con nosotros. O sea, Dios se reveló por primera vez a Jacob aquí en Betel. Hay un antes y un después en la vida de Jacob a partir de este momento. Más adelante, Dios volverá a tratar con Jacob y será en este lugar Peniel donde se le aparecerá el ángel de Jehová. Pero esto ya lo veremos. Vuelvo a estar en Génesis 28 y dice allí en el versículo 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. En la Biblia ya ha aparecido este detalle, ya lo estudiamos cuando Abraham en este lugar también levantó un altar. O sea que la historia no comienza con Jacob, este lugar de alguna forma ya implicaba algo que ahí había ocurrido. Y aunque allí la Biblia dice, y Abraham pasó por Betel, es información que la Biblia nos da ya en tiempo pasado. O sea, cuando Moisés escribió la historia del Génesis, la escribe muchos años después que todo esto ocurrió. Entonces Moisés hace referencia a Betel como el nombre conocido en ese momento, no su nombre original. Y ahí en Génesis, en la historia de Abraham, también se nos aclaraba ese detalle, porque Luz era su nombre más antiguo de esta ciudad. Betel se encuentra a unos 19 kilómetros al norte de Jerusalén. Está cerca de la ciudad de Jerusalén relativamente, ¿no? Versículo 20 al 22 hemos leído también antes. Se hizo Jacob voto diciendo, y ahora aquí entramos en un tema creo interesante para comentar. Jacob hizo un voto. ¿Qué es un voto? Pues como una promesa a Dios. Es como comprometerse ante Dios con algo. ¿En qué consiste el voto? Si fueres conmigo, Dios, si tú fueres conmigo y me guardares en este viaje en que voy y me sustentas, me dieses pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bien, se hace un voto. ¿Qué es un voto? Bueno, para empezar vamos a decir lo que no es. Un voto no es una negociación con Dios. O sea, no es como un trato, porque algunos se podría confundir al leerlo como Jacob lo plantea. Si tú haces conmigo esto, entonces yo haré contigo esto otro. Es como una especie de pacto, pero le llamamos voto. Vamos a decir que el pacto lo establece la fuerza mayor, en este caso es Dios quien establece las condiciones del pacto. Hemos visto que Dios ha hecho pactos con Noé, ha hecho pactos con
Abraham, ese pacto con Abraham lo ha heredado Isaac y ahora Jacob, pero lo que Jacob hace es un voto. En un voto no hay negociación, no es, bueno, yo te ofrezco esto y tú me das a cambio. No, no es una negociación. En lugar de eso, lo que se hace es como prometer algo. Lo que se demuestra en un voto es la dependencia del que hace el voto, una dependencia de Dios, una dependencia total de Dios. O sea, es como decir, tú eres mi Dios, tú me vas a sostener, es como reconocerle a Dios. Quizás la traducción nos confunde un poco. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Dios, entonces Él será mi Dios. Es como decir, si tú haces eso, entonces yo te reconozco como Dios, pero no es eso. Él le está reconociendo ya como Dios. La traducción quizás es lo que nos confunde un poco. Lo que está diciendo Jacob es que tú eres Dios. Entonces, si tú piensas hacer todo eso conmigo, tú eres mi Dios. O sea, pero no es una condición, no es una negociación. No es si tú haces esto, entonces yo haré lo otro. No, es un reconocimiento. Tú eres mi Dios. Y si tú haces estas cosas conmigo, pues yo soy tu siervo. Eso es lo que Jacob está planteando aquí. Por ejemplo, otro voto muy conocido en la Biblia se encuentra en en primer libro de Samuel capítulo 1, es uno que todos conocéis muy bien, versículo 11. En este caso es una mujer la que hace el voto, la conocemos por Ana, madre de Samuel, que siendo estéril, no pudiendo tener hijos, le pedía a Dios un hijo, le suplicaba por un hijo, y entonces dice en el primer libro de Samuel 1:11, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto es un voto de nazareo para toda la vida, a perpetuidad. Entonces, nota que es lo mismo que Jacob ha hecho, es un voto. Y no es una negociación. O sea, tanto Jacob como Ana están reconociendo a Dios en su soberanía. Y están diciendo, si tú te dignas, si tú tienes compasión de mí, si tú haces esto, yo voy a hacer esto otro. Pero recuerda, no es como un condicionante. Ellos saben que no le pueden ofrecer nada a Dios. Es como decirle, Señor, si tú me das fuerzas, si es tu voluntad, estaremos otro año dando un estudio bíblico todos los días. No estamos negociando con Dios, simplemente estamos reconociendo a Dios sobre nuestras vidas como Dios soberano, y nosotros estamos tomando el compromiso que creemos digno o que corresponde delante de Él. Jacob dice, si tú me sustentas, si tú vas conmigo, entonces tú eres mi Dios. Yo te reconoceré siempre como mi Dios, no tendré otro Dios fuera de ti. Ana está diciendo, ella sabe que es estéril, que no puede tener hijos, y sabe que si Dios le da un hijo es por misericordia y por su poder. Entonces lo que Ana dice es, si tú me das un hijo, no sé si me lo darás, si tú me lo das, yo lo voy a consagrar a ti todos los días de su vida. Será tu siervo. Entonces es algo que nace de la voluntad del hombre, pero no como negociación. Digo esto en diferencia a lo que algunos hacen porque lo entienden mal. Hoy en día la gente sigue haciendo votos a Dios. En lugar de voto a veces se utiliza la palabra promesa. Pero se hacen votos y promesas ahí sí condicionando a Dios, buscando un favor de Dios. Yo conozco a gente que han hecho votos a Dios o promesas a Dios o a veces a la Virgen. También se hacen votos y promesas a la Virgen o a los santos. Hay personas que en una situación difícil o imposible
buscan el favor de Dios y creen que prometiéndole a Dios algo a cambio, Dios les va a responder. Por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te prometo que haré esto, esto y esto. Y lo hacen con ese sentido, como obligando a que Dios se mueva para sanarle, como diciendo, Dios dice, bueno, si realmente me vas a dar eso, entonces yo te sanaré. Yo conozco algunos casos así, que pusieron a la Virgen como señal de su voto, o a Dios como señal de su voto, y después tomaron una promesa. Pero, ¿qué le pueden prometer a Dios? Bueno, pues en lugar de algo como lo que aquí hemos leído, pues te prometo que mi hijo se consagrará a ti en el templo. No, se prometen cosas como penitencias. Si tú me sanas o si tú sanas a mi hijo de esta enfermedad, yo te prometo que cada año en tal fecha vendré y encenderé 12 velas ante el altar de la Virgen. Y de esa forma creen que Dios va a decir, bueno, pues si te comprometes a eso, yo te sano. Mira, Dios no te va a sanar porque le enciendas 12 velas cada año o 1000 velas cada día. ¿Para qué quiere Dios que le enciendas velas? Alguno dirá, bueno, es una demostración de devoción, de fe. Sí, no, pero como dijese Dios a su pueblo Israel, yo no quiero la circuncisión de vuestro prepucio, yo quiero la circuncisión de vuestro corazón. Lo que Dios ve más allá de nuestras obras. Él ve tu corazón, Él ve tu fe, y Él ve tu fe demostrando aceptación. Señor, si tú quieres me sanas, y si no quieres no me sanes, pero yo te daré gracias igualmente. Eso es fe. Si Dios, nuestro Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, y si no nos libra, tampoco nos postraremos ante tu imagen, Nabucodonosor. Seguiremos dándole honra a nuestro Dios. Si Dios quiere puede hacer algo, y si no quiere no lo hace. Eso es el sentir de Jacob y de Ana. Si tú vas conmigo, y si tú me provees, y si tú me bendices, y si tú cuidas mis pasos, es que eres mi Dios. Yo te reconoceré siempre como Dios. Si tú me das un hijo, si miras la aflicción de tu sierva y me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Será tuyo. Pero es como un compromiso de agradecimiento a Dios. Es como un reconocerle en tu vida como Señor. Hay otra gente que lo hace de otra forma. Si tú me sanas, te prometo que vendré ante el santuario, hablándole a la Virgen, allí en lugares de culto como es Lourdes o Fátima, lugares de idolatría, en los que se rinde adoración, homenaje y devoción a una estatua de una virgen. Entonces en esos lugares la gente toma promesas, y tú lo ves allí sobre el terreno. Tú vas en Fátima, en Portugal, lo pudimos ver. ¡Wow! Era algo tremendo, impresionante. Había desfiles, procesiones de personas que habían prometido a la Virgen, habían hecho voto a la Virgen por algo, sanidad por sí mismo, por un familiar, por un hijo, y la promesa consistía, el voto consistía, pues, vendré hasta tu santuario, a Fátima, vendré caminando de rodillas 5 kilómetros, por decir algo. Y ahí veías a gente que venían de rodillas caminando desde muy lejos. Otros decían, yo iré arrastrándome por el suelo. Vaya. Otros, yo vendré 20 kilómetros andando descalzo hasta tu santuario. Cosas así, las veías ahí. Y me generaba gran tristeza ver eso. Porque tú piensas, ¿y para qué querría la Virgen que tú camines 5 kilómetros de rodillas, desollándote allí las rodillas? ¿Para qué? ¿Por qué espera la Virgen, y mucho menos Dios, que hagas cosas así? Allí en Lourdes, Lourdes está en mitad de los Pirineos. El entorno es muy bonito. Son montañas, ríos, saltos de agua, montañas, de todo.
Y entonces ahí en Lourdes lo ves igual. Hay una montaña, una montañita, que tiene un camino así ascendente, que va dando la vuelta así hacia arriba, hacia la montaña. Y hay diferentes puntos en el recorrido que hacen como si fuesen los puntos, ellos le llaman pasos, creo, como rememorando los pasos que Jesucristo hizo en su subida al Monte Calvario. Y entonces ahí en ese recorrido las personas hacen promesas también. Y entonces prometen algo. Voy a hacer todo este recorrido caminando descalzo o de rodillas, o en cada uno de los pasos nos estábamos por allí pasando un rato en los Pirineos, ya digo, un entorno todo muy verde, muy bonito, la montaña, y nos sentamos allí en un banco y de pronto apareció una pareja, un hombre y una mujer que venían andando y se pararon en ese paso. El paso o el altar ese que había está en este recorrido, pero no está justo en el camino, está subiendo unos escalones, igual hay 20 escalones o 25, 30, no sé. Y entonces llegaron allí, se arrodillaron en el primer escalón y ahí hicieron unos rezos. Subieron de rodillas al siguiente escalón, hicieron unos rezos. Subieron al tercer escalón, hicieron unos rezos. Y así fueron subiendo, subiendo hasta llegar arriba de todo. Entonces, penitencias a cambio del favor de Dios. Bueno, no hay que caer en el error de pensar que yo puedo hacer algo para conseguir el favor de Dios. Dios te da su favor por gracia. Es un regalo que Él te da. Y eso ocurre a través del sacrificio de Jesucristo a nuestro favor. Por gracia sois salvos. Y yo no puedo hacer nada para conseguir el favor de Dios. Dios te lo da. Y diciendo otra cosa más, añadido a esto, y si Dios decidió algo, por mucho que yo negocie con Dios, no voy a cambiar su parecer. O sea, quiero que entendáis algo siempre con lo que la Biblia nos dice, no es mi opinión. La Biblia nos enseña que todo lo que viene de parte de Dios a nosotros es por gracia, favor inmerecido. Es un regalo que Él nos da, que Cristo ganó por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, la Biblia dice que yo no puedo hacer nada para ganarme el favor de Dios. Lo que Dios me da es por gracia, es por su misericordia. Si Dios nos tiene que dar algo, tendría que ser castigo, porque todos nosotros somos pecadores. Entonces, la misericordia es que Dios no nos da lo que nos merecemos, sino lo inmerecido. Y dice la Escritura que juntamente con Cristo Él nos dio todas las cosas. ¿Vale? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces quiere decir que con el sacrificio de Jesús que fue inmerecido, Él también nos ha dado todas las cosas. Eso lo dice el apóstol Pablo allí en Colosenses. Entonces quiere decir que Dios ya te ha concedido sanidad, estabilidad económica, solución a problemas cotidianos, personales, etcétera, etcétera. Todo eso Dios ya te lo concedió, es tuyo. Pero todo está sujeto dentro de su voluntad, porque no siempre Dios te va a querer sanar de una enfermedad o no siempre Dios te va a querer solucionar un problema, porque en los problemas y en las tribulaciones también hay propósitos y a los que aman a Dios todo les ayuda a bien. Y en esta vida, tal como Jesús dijo, tendréis aflicción. Entonces no es una maldición, es una advertencia, tendréis aflicción. Lo importante no es que la aflicción a veces se resuelva, sino que tu fe no falte, dijo Jesús. Yo rogaré por ti, no para que se quite el problema, sino para que tu fe no falte. Entonces, es como decir, ¿puedo pedir por sanidad a Dios? Sí, claro, pídele, es tu papá y en el nombre de Jesús puedes hacerlo. Pero ahora depende de Dios si Él quiere sanarte o no. Pero es por gracia. Entonces, otra cosa es que tú haces voto. Estoy diferenciando. Por ejemplo, Fernando ha escrito de su propio testimonio personal. Dice, yo hice un pacto con Dios que me sane de una enfermedad y que me revele qué pecado o algo malo que yo estaba haciendo y me sanó, pero yo le volví a fallar. Bueno, mira, interesante el testimonio y gracias Fernando por tu testimonio, porque es interesante. A veces la Biblia nos dice eso, que no prometamos a Dios cosas porque quizás no las podamos cumplir. Hacer un voto
Hace poco en el estudio de los martes, estudiando Hechos, vimos que el apóstol Pablo había hecho un voto, pero no nos dice la Biblia el qué. ¿Por qué no nos dice el qué? Bueno, pues porque no es lo importante. Porque a veces si la Biblia se toma la molestia en hablar mucho de estos detalles, Dios sabe que muchos se confundirían y de pronto todos los cristianos haciendo votos. Sin que la Biblia nos enseñe mucho sobre eso, ya se cae en este error de prometerle a Dios cosas como queriendo encontrar su favor. Y recuerda que la Biblia dice que Cristo murió por nosotros por amor, no porque yo haga algo para merecer esto, y que juntamente con Cristo Él nos dio todas las cosas. Entonces, le puedes pedir a Dios sanidad, le puedes pedir a Dios que solucione un problema. ¿Por qué? Porque es tu papá, y en el nombre de Jesús puedes hacerlo, Él te dio ese derecho. Y con Cristo en la cruz Él te ofrece todas las cosas. Pero la Biblia dice, y todo lo que pidáis conforme a su voluntad os será hecho. Cuando tú ores pidiéndole algo a Dios, dile así al Señor: Señor, sáname. Si es tu voluntad, sáname. ¿Qué quiere decir? Bueno, si es la voluntad de Dios, entonces ¿para qué se lo voy a pedir? Ya me sanará Él si quiere. No, pídele, porque es el derecho que tenemos. Es como que Dios tiene en sus manos todos esos regalos para ti. Y el hecho de venir a pedirle es la demostración de confianza y la demostración de reconocimiento de decir, tú eres mi Padre, si alguien me puede ayudar, eres tú. Entonces hay que pedirle. Pero, además de pedirle, hay aceptación. Señor, si tú quieres, solucióname esto. Si tú quieres, sáname en esto. ¿Qué voto hizo Pablo? No lo sabemos, pero él hizo voto de nazareo, eso sí lo sabemos. O sea, durante un mes él no bebió nada de alcohol. Seguramente en su vida igual tampoco lo hacía, pero no bebió vino, no se cortó el cabello, no estuvo en contacto con ningún cadáver, cosa inmunda. Entonces él hizo voto de nazareo durante un mes. Pero ¿qué era un voto? Lo que estamos viendo aquí. No era hacer una promesa a Dios para que tú me des algo a cambio. Era un reconocimiento a Dios, como Jacob y como Ana hicieron. Señor, si tú me bendices, si tú estás conmigo, si tú me provees de mis necesidades, entonces yo te reconozco como mi Dios. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? No es, si tú lo haces, entonces yo te reconoceré. No es un reconocimiento de antemano. Es como decir lo que nosotros estábamos diciendo. Hemos estado aquí 2 años, cada día dando un estudio bíblico. ¿Por qué hemos podido hacer eso? Porque Dios lo ha hecho en nosotros. Entonces lo que nosotros hacemos es un reconocimiento a Dios. Y decimos, y si Dios quiere, estaremos otro año dando estudios todos los días. Y será porque Dios nos está llevando a eso, porque es su voluntad. Pero no le estamos condicionando a Dios. Señor, si tú permites que estemos otro año dando estudios bíblicos, entonces reconoceremos que tú lo has hecho posible. Lo vamos a reconocer de todas formas. Señor, si tú me das un hijo, yo lo consagraré a ti todos los días. Es como decirle a Dios lo que voy a hacer cuando Él haga algo, pero no buscando cambiar el corazón de Dios. Pablo hace un voto y era un motivo de reconocimiento a Dios en su vida, y él fue y adoró a Dios cuando cumplió su voto. Pero cuando tú estudias todas las enseñanzas de Pablo, entiendes, en todo estoy contento, si tengo abundancia o si tengo escasez. Dad gracias al Señor siempre en todas las cosas. O sea, Pablo no dependía. Si tú haces esto, entonces yo te agradezco. Si tú haces esto, entonces yo voy a... No. O sea, Pablo reconoce a Dios en cualquier circunstancia. Y el voto tiene que ver más con tu promesa que le haces al Señor que con esperar algo a cambio. Señor, yo te prometo, si tú nos permites, nos das las fuerzas, nos das la salud, nos das la oportunidad, te prometo que vamos a estar aquí otro año más dando un estudio bíblico todos los días. Pero no estamos negociando con Dios. Le estamos diciendo, pondremos de nuestra parte todo lo que podamos, pero dependemos de ti, Señor.
Si tú lo permites, si es tu voluntad, lo haremos. Si es tu voluntad, me darás un hijo, decía Ana, y yo lo consagraré a ti. Jacob está diciendo lo mismo. Si es tu voluntad y tú vas conmigo. ¿Por qué dice eso Jacob? Porque él conoce la promesa. En ti será llamada descendencia. Acaba de decírselo ahora en la visión. ¿En qué contexto Jacob hace el voto? Dios le ha dicho, te bendeciré. Como estuve con tu padre Abraham, estaré contigo. Tendrás una gran descendencia y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces Jacob dice, si tú haces todo eso, tú eres mi Dios. ¿Se entiende, verdad? Entonces la pregunta es, ¿pero podemos hacer voto o no? Sí, si lo haces en este sentido, dentro de la voluntad de Dios. Todo lo que viene de Dios para ti es por gracia. Esto lo tienes que grabar a fuego en tu mente. Todo lo que Dios hace por nosotros es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si es por obras, entonces tú tienes de qué gloriarte. Dios me ha bendecido porque yo me lo he ganado. Le prometí a Dios y lo he cumplido y por lo tanto Dios me bendice. Dice la Biblia que no es por eso. Es por gracia, favor inmerecido. No te lo mereces, pero yo te lo doy, dice Dios. Por gracia somos salvos y por gracia nos mantenemos salvos y por gracia recibimos todos los favores que vienen de parte de Dios. Y aparte está esa lógica. ¿Qué le puedo yo ofrecer a Dios que Él no tenga? Es como decir que Dios es incompleto en algo y que si yo le ofrezco algo, pues eso a Él le va a servir. ¿De qué le servirá a Dios que yo le prometa ir de rodillas no sé cuántos kilómetros, o que yo le prometa orar todos los días, o que yo le prometa asistir a la iglesia todos los días? Mira, para empezar, tú no tienes nada con qué negociarle a Dios. Porque si tú le dices, Señor, yo te prometo que asistiré todos los días a la iglesia si tú me das esto, ¿sabes lo que te dice Dios? No, es que lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer. O sea, tu obligación es asistir a la iglesia. Es como si tú le dices a tu jefe en la fábrica, yo te prometo que voy a venir todos los días a las horas de trabajo, voy a venir y voy a trabajar en la empresa. Y el jefe te mirará y dirá, es que esa es tu obligación. O sea, hay un contrato laboral. Si tú vienes todos los días y trabajas para mí, en el contrato dice que yo te voy a pagar tanto dinero, punto. Ahora tú le dices al jefe de la empresa, yo te prometo que voy a venir todos los días a trabajar de tal hora a tal hora, tal como dice el contrato, para que tú me des a cambio el doble de sueldo. ¿Qué crees que te dirá el jefe? Pues no me interesa. Tú tienes una obligación, cumple con tu obligación y ya está. Si tú le dices a Dios, Señor, yo te prometo que voy a predicar tu palabra, voy a hablar de Jesús a mis amigos, ¿qué crees que te dirá Dios? No, es que eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué intentas? ¿Comprometer a Dios para hacer algo que es tu obligación hacerlo? ¿Entiendes? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios que no sea algo que tienes que hacer ya? Todo lo bueno que tú sabes que tienes que hacer es tu obligación hacerlo. Y si lo haces, en ningún momento puedes decir, mira mis méritos, sino, como dice la Escritura, lo que tenías que hacer, hiciste. O sea, todo lo que yo pueda hacer es lo que tengo que hacer, es mi obligación. Si hago más, gloria a Dios. Si hago menos, esfuérzate. Pero en ningún caso por lo que yo haga me merezco más favor de Dios. Lo que Dios me da es por gracia, es por misericordia. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al 23. Deuteronomio 23, 21 al 23. Y mira que esto es muy interesante lo que aquí nos dice la Biblia en relación con esto de hacer votos o promesas. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado contra ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado,
Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste por tu boca. ¿Verdad que es clarísimo el texto? O sea, Dios te dice en su palabra, no necesitas prometerme nada. Eso es lo que Dios le está diciendo. Si tú quieres pedirme algo, pídemelo. Si yo quiero, te lo daré o no. Porque soy soberano, porque tengo una voluntad para ti y te daré lo que es bueno para tu vida. Él es nuestro papá perfecto. Y te dará lo que necesites. Pídeselo, se lo tienes que pedir. Pero no prometas, dice ahí. Si quieres prometer, puedes hacerlo, pero que sepas que si prometes tienes que cumplirlo. Si tú haces voto a Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente Dios te lo va a demandar. Dios te va a decir, oye, me prometiste esto y no lo estás cumpliendo. Y entonces si no cumple lo que prometiste, dice ahí, es pecado en ti, estás pecando. Entonces, si tú te abstienes de prometer, no hay en ti pecado, ningún problema. O sea, lo que te está diciendo el texto es que te lo pienses 2 veces antes de decirle a Dios, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto. Y tú puedes poner ahí el condicionante que quieras. Para Dios no es un condicionante, tú puedes confundirte. Suele ocurrir cuando nos falta conocimiento bíblico, cuando tenemos debilidad en nuestra carne. Yo no estoy juzgando a la persona que hace votos porque es algo muy humano. Sentirte angustiado, perdido en una situación que te desborda y decirle, ay Señor, si tú me sanas yo te prometo que voy a hacer. Eso es humano, es normal que podamos caer en eso. Pero no tomes una decisión en caliente, deja que te relajes un poco, que respires, que Dios te dé paz. Y antes de hacer una promesa, antes de hacer un voto, piénsalo. Porque una vez que prometas a Dios algo, si no lo cumples, estás pecando. Lo que haya salido de tus labios lo tienes que guardar y lo cumplirás, conforme a lo que tú dijiste, conforme a lo que prometiste a Dios, pagando tu ofrenda voluntaria. Dios no te obliga a que hagas promesas, eso es voluntario tuyo. Si quieres lo haces, si no, no lo hagas. O sea, si Dios te va a sanar es porque Él quiere, no porque tú le prometas nada. Ahora, si tú quieres prometerle algo, lo que hizo Ana, lo que hace Jacob ahora, o sea, ni Jacob ni Ana tenían la obligación de prometer nada de eso, porque Dios iba a tratar con ellos de la misma manera. Ana le pidió a Dios un hijo y Dios se lo hubiese dado aunque ella no prometa nada. Ahora, si tú quieres prometer algo, ¿qué es eso? Lo que antes dijimos. No es un condicionante para que Dios te responda, no. Es un acto de reconocimiento en tu vida y de gratitud a Dios. Señor, yo te pido que me sanes y si me sanas, yo te prometo que con las fuerzas que tenga te serviré en esto todos los días de mi vida. Pero no lo estoy haciendo para condicionar a Dios. Yo sé que a Dios no le puedo condicionar. Yo solo estoy reconociendo que si tú haces eso en mi vida, entonces yo me comprometo contigo a que voy a hacer esto. ¿Me expliqué? Eclesiastés capítulo 5. Ya estás viendo que la Biblia es la que nos habla y nos muestra de una forma muy clara sobre estos temas, que no todas las personas en la religión tienen claro. La mayoría de personas, por desconocer la Biblia, por no conocer bien a Dios, caen en estos errores de prometer cosas, de hacer votos o pactos con Dios, intentando conseguir el favor de Dios, pero no es lo que la Biblia dice. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Verdad que es muy clara la Biblia al respecto? Mira, no tienes ninguna obligación de prometerle a Dios nada.
no tienes por qué hacerlo. Pero si haces promesa, es voluntario porque tú quieres hacerlo. Dios no espera de ti ninguna promesa. Pero si la haces, no tardes en cumplirla. Porque Dios no te va a bendecir entonces ni te va a recompensar si eres un insensato. Cumple lo que has prometido. Y fíjate, más claro, imposible. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué hizo voto Pablo a Dios? Porque quiso, por reconocimiento y porque él iba a hacer lo imposible por cumplir su voto. ¿En qué conseguía su voto? No lo sé, pero conociendo a Pablo, Señor, si tú me das la fuerza, voy a seguir predicando hasta que el día que me muera. Voy a seguir predicando de Jesús. Entonces, conociendo a un hombre como Pablo, yo no le hubiese dicho, no lo prometas a ver si después no lo vas a poder cumplir. No, hombre, claro que lo va a cumplir. Pondrá su vida en eso. Ana, ¿cumplió lo que prometió? Sí, lo cumplió, claro que lo cumplió. Entonces, desde el fondo de tu corazón, tú le puedes hacer voto a Dios y prometerle a Dios algo. Claro que sí puedes. Pero lo que te dice la Biblia no lo hagas a la ligera, no lo hagas en un momento de calentón porque estás angustiado por algo y como creyendo que si le prometo a Dios, Dios me va a dar. No te confundas, no te equivoques. Hacer un voto no es una forma para conseguir cosas de Dios, para eso tienes la oración. Órale a Dios, pídele a Dios en el nombre de Jesucristo y si Dios quiere, te va a dar. Y si no es su voluntad, te dará lo mejor para ti. Pero indiferentemente de si has hecho voto o no has hecho voto, si le prometiste o no le prometiste. Lo que Dios te da no depende de tus promesas, ni de tus sacrificios, ni de tus penitencias. Depende de la fe. Cuando Jesús le daba algo a alguien, no le decía, conforme a tu voto, a tu promesa, no, decía, conforme a tu fe te sea hecho. Recibir de Dios es una cuestión de fe, no de lo que tú le puedas ofrecer a Dios. Vamos a comparar el voto que ha hecho Jacob con lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 11. Mateo 6, 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar así. Entonces, cuando tú oras a Dios, le dices, Señor, el pan nuestro que necesitamos cada día para sobrevivir, dánoslo hoy también. Eso es una petición a Dios para que Dios me provea del sustento que necesito cada día. Y ahora fíjate del versículo 25 en adelante lo que dice. Por tanto, de aquí de Mateo 6, 25. Por tanto yo os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Palabras de Jesús. Mira, es normal que los que no creen se angustien pensando, ¿qué ocurrirá mañana? ¿Tendré para comer? ¿Tendré para vestir? ¿Tendré salud y podré seguir trabajando? ¿Y si hay una tragedia y me pasa algo? Pero vosotros que sois hijos,
entiende lo que es ser un hijo. Mira, yo tengo mis hijos y nosotros somos imperfectos, como decía Jesús, y vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos no os dará cosas buenas a los que le pidan. Entonces yo tengo mis hijos y entonces yo dentro de mis capacidades, de mis posibilidades, yo observo a mis hijos. Si yo veo que mi hijo lleva los zapatos rotos, ¿qué crees que voy a hacer? Hijo, vamos, que te compramos unos zapatos nuevos. No necesita mi hijo venir todos los días a pedirme, papá, por favor, te suplico que me compres unos zapatos. Papá, mira, yo te prometo que si me compras unos zapatos, yo voy todos los días a hacer por ti. ¿Verdad que sonaría absurdo que un hijo tuyo venga a prometerte, a hacerte votos para que tú le des una necesidad que tiene? No, hombre, como padre, antes que tu hijo te pida, a no ser que no te diste cuenta, ahí están nuestras imposibilidades, pero a Dios no le pasa eso, Dios sí que se da cuenta de todo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que mi hijo necesita algo, si yo veo a mi hijo enfermo, no necesita mi hijo pedirme que le preste atención y ayuda. No, yo miro, a ver qué te pasa, hijo, tienes fiebre, tómate esto, vamos al médico, vamos a no sé qué. Mueves lo que haga falta para atender la necesidad de tu hijo. Eso es lo que Jesús nos decía aquí. No te afanes por la vida, por el día de mañana, qué comeremos o qué vestiremos. Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad. Ahora, entonces en mi oración yo puedo decirle, Señor, provee nuestro sustento cada día. Sí. ¿Por qué? Porque al final eso es un reconocimiento a Dios como Padre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Te reconozco como Dios en mi vida. Reconozco que todo lo que me llega y todo lo que tengo viene de ti. Y por eso Jesús a continuación les enseña así. No os afanéis. Y les pone 3 ejemplos. Las aves del cielo, las flores del campo, la hierba del campo. Mira la brevedad de la vida de un pájaro, pero más breve todavía una flor, o la hierba del campo. Y cómo Dios las viste y les provee lo que necesitan. ¿No valéis vosotros mucho más que eso? Entonces, cuando tú tienes una plena confianza en Dios, en ningún momento tú te angustias con la preocupación de que, ay, si Dios me sanará, o si Dios no sabe cómo me encuentro, o si Dios proveerá o no proveerá. Todo lo que nos llegue tiene un propósito, pero en ningún caso estamos desprotegidos o desamparados de la mano de Dios. Dios tiene propósitos en todo, en todas las circunstancias de nuestra vida. Llega un momento en nuestra vida, yo te puedo decir como creyente, que llega un momento en el que te dejas de preocupar. Ya en tu experiencia con Dios, te dejas de preocupar si mañana tendré salud o no, si podré tener comida o no tendré. Ya no te preocupa eso, porque tú sabes que tu vida y tus necesidades, antes que le pidas, ya las conoce Dios. Entonces no permites que la vida te condicione y te obsesione por ello. Hemos pasado 2 años de COVID donde la gente se angustió, pero ¿de qué manera? Por causa del COVID. Y se angustiaron hasta tal punto que muchos dejaron de vivir. Se clausuraron en una habitación y aun cuando el gobierno permitía salir y hacer cosas, no salían. Ahora el gobierno ya dijo, no hace falta ponerse mascarillas en la calle, pero tú ves a personas todavía con mascarillas por la calle. De pronto se volvieron en esclavos del miedo, del temor. Y no estoy diciendo que no se tomen precauciones, no digo eso. Pero tiene sabiduría para saber tomar las precauciones. Yo he visto a personas solas en un coche conduciendo con la mascarilla puesta. A ver, pero ¿tú crees que hay peligro dentro de tu automóvil solo conduciendo por la carretera de contagiarte con el COVID-19? Entonces, como hijo de Dios, no te afanes, confía en Dios, sé prudente, reconócele a Él en tu vida, Señor, el pan nuestro que necesito cada día, dámelo hoy también, reconócelo. Pero otra cosa es el afán, la preocupación, que te llevan precisamente a actitudes como esta. Señor, yo te prometo que si tú me das, entonces yo haré por ti no sé qué cosa. No, si le quieres prometer algo a Dios, prométeselo.
pero nunca como condicionante a que Él te responda, y siempre piensa bien lo que le vas a prometer. Como dice Eclesiastés, mejor que no prometas si es algo que no vas a poder cumplir, porque entonces vas a estar pecando. Has prometido algo que no vas a poder cumplirlo. ¿Qué le prometió Jacob a Dios? Yo te daré el diezmo de todo lo que gane. Perfecto. Pero no es una condición, es un reconocimiento. Porque el diezmo en el Antiguo Testamento era un mandamiento, no una opción. Lo que Jacob hace es reconocer a Dios como su Dios. Y por lo tanto, como eres mi Dios, yo me comprometo, entre otras cosas, a darte el diezmo de todo lo que gane. El diezmo no queda establecido como ley hasta Moisés, pero ya hemos visto que anteriormente el diezmo se practicó. En el capítulo 14, versículo 20, Abraham le dio los diezmos de todo el botín de su victoria a Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, el diezmo es un principio que está aún por encima de la ley, fuera de la ley. Y bueno, ya hemos hablado otras veces de este tema del diezmo. Si Dios quiere, el próximo día comenzaremos aquí, en este punto, para empezar el capítulo 29, pero podemos brevemente hablar un poquito más del diezmo, porque aunque lo hemos hablado otras veces, hay hermanos que suelen preguntar todavía, ¿y el diezmo es una práctica útil para el cristiano? Bueno, pues hablamos de eso el próximo día un poquito y ya nos metemos en el capítulo 29, en esa historia en la que Jacob conocerá a la que será su esposa Raquel. Pero hoy ya hemos cumplido con nuestro horario, así que nos vamos a despedir aquí. Espero que Dios os haya hablado. A mí me habló. Su palabra siempre me habla. Espero que a vosotros también os haya hablado. Guarda en tu corazón lo que Dios te haya dicho. Que no sea algo que menosprecies, sino considéralo, tenlo muy en cuenta. Y si Dios lo permite, mañana domingo, que ya será 20 de marzo, pues nos vamos a encontrar una doble cita por la mañana, 11 de la mañana, siempre hora española. Vamos a tener en nuestro local de reuniones el culto dominical con alabanza, predicación, todo lo que Dios tenga para nosotros. Y por la noche a las 9 volveremos a encontrarnos para seguir estudiando su palabra. Así que si Dios quiere, ahí estaremos. No se lo prometas a Dios, simplemente dile, Señor, si está en mis posibilidades, ahí estaré. Mañana para escuchar tu palabra. Y si Dios nos lo permite, pondremos todo nuestro empeño en estar. Amén, hermanos. Un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga.